Nosotros podemos entrar entonces con nuestro usuario y nuestra contraseña a Learmy.com y nos vamos a encontrar con nuestro panel que tiene 5 grandes módulos que nos ofrece Learmy. Nosotros nos vamos a enfocar en el módulo de evaluación, donde tenemos 4 grandes herramientas: aplicar evaluación, crear evaluación, un banco de evaluaciones estandarizadas, donde encontraremos evaluaciones progresivas como la diagnóstica, intermedia, final, ensayos SIMS y PSU en sus 3 aplicaciones durante el año. Vamos a encontrar estilos de aprendizaje y también vamos a encontrar evaluaciones para educación parvularia. Y mis evaluaciones es un repositorio donde yo guardo todas las evaluaciones y los instrumentos que voy generando con mi cuenta en Learmy. Vamos entonces a crear evaluación. Hacemos clic ahí y vamos a encontrarnos con nuestra primera etapa, que es muy importante, ya que aquí vas construyendo la base de tu tabla de especificación, que es algo muy importante porque le va a dar sustento, le va a dar validez, concreción a tu instrumento de evaluación, ¿sí? Por lo tanto, este es el flujo que te va a proponer Learmy, que es un flujo bastante pedagógico, donde la tabla de especificaciones es muy, pero muy importante. Vamos entonces a hacer un instrumento escrito parcial de lenguaje para cuarto básico. Hacemos clic en crear y vamos a pasar a la etapa de especificaciones, donde yo voy a estar como profesor, como docente, 100% conectado con el currículo de mi asignatura, el currículum que me ofrece y me dispone el Ministerio de Educación. Como puedes ver aquí, podemos observar todos los objetivos de aprendizaje para esta asignatura, que son muchísimos. Para poder filtrar y tener una vista mucho más amigable de ellos, podemos ingresar entonces a nuestro filtro y podemos volver a ingresar el grado. Yo en este caso voy a evaluar en este instrumento un objetivo de la unidad 1 y un objetivo de la unidad 2. Puedes también solo centrarte en una unidad, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hago clic en la unidad número 1 y me van a aparecer todos ellos. En mi caso, yo voy a seleccionar el OA2, hago clic en seleccionar y luego me voy a la unidad número 2, que es la siguiente que quiero evaluar, y aquí voy a filtrarlo por eje, es decir, voy a evaluar solamente lectura. Y aquí voy a entonces seleccionar el OA número 4 y el OA número 5. Si te das cuenta, al lado derecho automáticamente y en tiempo real, en vivo, se va construyendo nuestra tabla de especificaciones a medida de que voy seleccionando los objetivos de aprendizaje. Ya que estoy lista, hago clic en siguiente. Vamos a pasar a la etapa de construcción, como puedes ver, donde podemos editar el nombre de nuestra evaluación, también ponerle alguna instrucción que sea muy útil para el instrumento, pero por sobre todas las cosas vamos a entrar de lleno a la construcción de nuestras preguntas, de nuestros reactivos en el instrumento. Como puedes ver, puedes crear preguntas individuales como preguntas grupales, lo vamos a ver posteriormente, pero esto es lo más relevante de esta vista. Learmy te entrega una serie de preguntas asociadas a los objetivos de aprendizaje que tú seleccionaste en la etapa anterior. Bien, y como puedes ver también aquí en la pantalla lado derecho, está nuestra tabla de especificaciones con todo lo que hemos definido previamente. Bien, vamos a entrar entonces al banco Learmy haciendo clic en agregar, y nos vamos a encontrar con esto. Tenemos los objetivos de aprendizaje en el costado izquierdo, cada uno con su número de preguntas o de reactivos. Si te das cuenta, las preguntas en lenguaje pertenecen a grupales más que individuales. Entonces, nosotros vamos a empezar a buscar el texto que nos parezca mucho más amigable, mucho más apropiado para nuestro instrumento, y vamos generando y seleccionando. Yo voy a agregar este texto, hago clic en aceptar y puedo volver hacia arriba y seguir con mis otros objetivos de aprendizaje. Voy buscando, ¿cierto? Otro que me parezca interesante, puedo seguir bajando, selecciono y puedo ir de nuevo a mi otro objetivo de aprendizaje, y en este caso voy a seleccionar el poema. Ya tengo 3 grupos de preguntas seleccionados para mi instrumento.
Voy a hacer clic en agregar, ya estoy lista, y voy a entrar a la vista preliminar del instrumento ya con las preguntas seleccionadas. Se está cargando entonces y aquí encontramos la vista preliminar. Como les decía, ustedes pueden editar la información general del instrumento como el título haciendo clic en el lápiz, pueden modificar el título como pueden agregar una instrucción. En este caso yo agregaré cuida tu instrumento, no lo ensucies. Y hago clic en guardar. Si bajo, puedo ir viendo todos los recursos y todas las preguntas que están para mi instrumento. Si llego al final de la vista, puedo comenzar entonces la etapa de creación, tanto de preguntas individuales como de preguntas grupales. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La pregunta individual es aquella que se caracteriza por ser independiente una de otra y al ser aplicadas van a aparecer de manera separadas. Las preguntas grupales, por el contrario, se caracterizan por estar asociadas a un recurso que puede ser una imagen o un texto y al ser aplicadas, obviamente van a aparecer todas agrupadas. Nosotros en este caso, yo voy a crear una pregunta individual en un grupo de preguntas que ya seleccioné. Entonces voy a hacer clic en acciones, voy a editar el grupo donde quiero agregar la pregunta individual, la pregunta que voy a hacer. Y aquí al final me va a salir agregar pregunta al grupo. Voy a crear primero una pregunta de selección múltiple, ¿sí? Y nos va a aparecer este recuadro de creación. Es muy importante que nosotros tengamos presente el contexto de nuestro grupo de alumnos y alumnas para poder contextualizar a través de los elementos curriculares, como por ejemplo objetivo de aprendizaje, indicador o habilidad, el enunciado o la pregunta que vamos a hacer. Entonces, para eso, Límite facilita las cosas. Y vamos a seleccionar entonces el objetivo de aprendizaje. En este caso va a ser el OA4. Voy a seleccionar un indicador que no solamente me contextualiza el enunciado a la realidad de mi curso, sino que también me puede dar luces y pistas de cómo generar y cómo construir la pregunta. Va a ser el 2 y la habilidad va a ser inferir globalmente. También tengo más herramientas, como por ejemplo definir el nivel de dificultad de mi pregunta. En este caso va a ser medio y voy a dejarlo con un punto. ¿Cuál va a ser el enunciado? Ya estoy lista. Entonces el enunciado va a ser: ¿qué cualidad corresponde al personaje ratón? Entonces aquí yo voy generando mis mi respuesta correcta y mis distractores. Ojo, que estos distractores tienen que ser construidos conscientemente, no pueden ser frases ni en este caso adjetivos o cualidades que sean muy alejadas de lo que leímos en el texto, porque si no es muy fácil descartar y no vamos a poder pesquisar quizás ciertos errores conceptuales que puedan tener los estudiantes. Entonces, vamos a poner aquí la respuesta correcta, por ejemplo, vamos a poner la respuesta correcta, por ejemplo, astuto, y vamos a poner como distractores cualidades que sean cercanas pero no las correctas, obviamente. Tendremos inteligente, peligroso y comprensivo. Para poder guardar nuestro enunciado y nuestro ejercicio completo, tenemos que poner y marcar nuestra alternativa correcta. Sin eso no podremos guardar el enunciado. Ponemos la alternativa correcta y hacemos clic en guardar. Es así de fácil, la página se actualiza y automáticamente nos muestra la pregunta que acabamos de agregar a este grupo. ¿Cómo hacemos una pregunta abierta? Podemos hacerla dentro de un grupo como fuera de un grupo. En este caso yo voy a seguir dentro. Entonces hago clic en agregar pregunta al grupo y hago clic en abierta.
Nos va a mostrar el mismo recuadro de creación, pero como evidentemente es una pregunta de desarrollo, esta tendrá que tener una rúbrica que nos pueda guiar y nos pueda dar validez al momento de corregirla. Vamos a hacer lo mismo, aterrizar el enunciado a nuestros estudiantes. Vamos a elegir el indicador, la habilidad, y tenemos más herramientas, como por ejemplo el logro de dificultad, si es fácil, medio, difícil. En este caso yo voy a poner medio también, y vamos a construir entonces nuestra pregunta con nuestra rúbrica. La pregunta será: ¿qué habrías hecho tú en el caso que fueras el león? Bien, ya tenemos el enunciado, podemos ponerlo en negrita, podemos hacer y editar todo lo que queramos con nuestro enunciado, y vamos a ir a la creación de la rúbrica. Nosotros podemos crear niveles hacia el lado, como podemos crear criterios hacia abajo, podemos eliminarlos presionando estos botones que están aquí. También podemos elevar el puntaje de cada uno de los niveles de logro. En este caso yo los voy a aumentar todos en 1 y voy a crear mi criterio. Mi criterio va a ser la justificación. Entonces voy a crear la descripción ideal del nivel logrado para después hacer la progresión con medianamente logrado y no logrado. Entonces pondré responde de manera clara, entregando 2 justificaciones a la respuesta que entregó. Voy a poner entre paréntesis su opinión personal. ¿Sí? Ya tengo listo entonces mi descriptor ideal. Entonces lo copio en los otros 2 descriptores y voy haciendo la progresión. Responde de manera clara, entregando una justificación. Voy entonces editando todo aquello que sea necesario a la respuesta que entregó. Ya estamos listos. Entonces, queda como: responde de manera clara, entregando una justificación a la respuesta que entregó, su opinión personal. Y en no logrado, simplemente el estudiante va a dar su postura, pero no va a entregar razones. Entonces, no responde de manera clara, dado que no entrega justificación a la respuesta que entregó. Bien, entonces aquí tenemos claramente cuál es la progresión, qué es lo que vamos a esperar que el estudiante responda como de forma correcta, es el logrado, y después tenemos la progresión, que es muy pero muy importante para poder evaluar este tipo de preguntas. ¿Estamos listos entonces? Hacemos clic en guardar. Yo ya estoy lista con el instrumento, puedo revisarlo, puedo volver a editarlo. Ojo, que es muy importante, luego que termino mis preguntas, en este caso la pregunta de selección múltiple y abierta, es necesario que yo guarde, clic aquí, en el grupo. Bien, ya estamos listos, y de esta vista quiero resaltar lo siguiente. A este costado nuevamente nos aparece la tabla de especificaciones, con un detalle que antes no teníamos: el número de preguntas por objetivo de aprendizaje que yo seleccioné. Es muy pero muy importante, porque de repente cuando nosotros los profesores hacemos un instrumento de evaluación, por ejemplo de herramientas de Word, no tenemos a la mano y automáticamente en vivo la tabla de especificaciones. Por ende, en el camino nos podemos perder, nos centramos más en el contenido que en el objetivo que queríamos evaluar. De repente no tenemos noción de cuántas preguntas llevamos por objetivo. Entonces, Learnme te facilita poder construir tu evaluación, tu instrumento, a medida que se va actualizando en vivo y en tiempo real la tabla de especificaciones. Bien, otra cosa que puedes hacer aquí: guardar el instrumento como borrador, descargarlo, puedes volver
a tu banco de evaluaciones o puedes eliminar el instrumento. Yo lo voy a marcar como listo para aplicar. Ahora automáticamente la plataforma nos lleva a mis evaluaciones, donde podemos aplicar la evaluación, editarla, verla de nuevo en el editor, subir respuestas cuando una vez ya esté aplicada, descargarla, eliminarla o duplicarla. Vamos a hacer clic en descargar y aquí nos vamos a dar cuenta que podemos descargar la evaluación en sí, la tabla de especificaciones que se llama. Entonces, voy a ir a mi prueba, voy a hacer clic en aplicar evaluación digital y vamos a entrar a esta lista. Yo aquí tengo 15 estudiantes a los cuales voy a aplicar mi evaluación. ¿Cómo lo sé? Porque automáticamente todos se encuentran con un check azul. Si yo quisiera no evaluar a algunos estudiantes, simplemente desmarco en el nombre y en el check y lo dejaré fuera de la evaluación. En este caso vamos a evaluarlos todos. Yo acá también tengo la opción de editar el tiempo de respuesta del instrumento. En este caso voy a mantener 90 minutos. Y cuando está todo listo, ¿qué quiere decir esto? Cuando llevaste a tus estudiantes a una sala de computación, están todos sentados, yo puedo iniciar entonces el tiempo. Hago clic en iniciar y el tiempo va a empezar a correr. ¿Cómo ve el estudiante su evaluación? Simplemente el estudiante entra a lindy.com con su perfil estudiante, ingresa aquí con su root y va a notar que hay una evaluación absolutamente aplicable. Entonces el estudiante va a ingresar y va a ver, como les decía, su evaluación. Hace clic en comenzar y es así como se dispondrá entonces nuestro instrumento. Acá está el recurso y la pregunta abierta que generamos en nuestra evaluación. Yo simplemente voy haciendo clic en responder luego que estoy listo o puedo omitirla. En este caso yo la voy a omitir. Voy a pasar a la pregunta número 2. Voy marcando la respuesta correcta, respondo y así voy avanzando. Cuando llego al final, llego a mi última pregunta, yo respondo, hago clic y automáticamente le avisará al estudiante que ha terminado su instrumento, que puede revisarla y si ya ha finalizado definitivamente, se clic en finalizar. Corroboramos y automáticamente se cierra la sesión. ¿Cómo ve el docente este proceso? Vamos a actualizar y veremos que Ignacia Acosta ya ha sido evaluada. Por ende, cuando todos los estudiantes hayan terminado su evaluación, saldrán todos con el mismo estado. Entonces ahí yo detengo mi evaluación. Luego de que la aplique entonces, puedo ir a mi panel de inicio. Creamos y aplicamos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Luego de que aplicamos la evaluación. Bueno, tenemos las respuestas automáticamente señaladas en el sistema y este nos va a entregar inmediatamente un resultado, un análisis de resultados. Para ver los resultados me voy a la sección que dice Mis evaluaciones. Luego me mostrará todas las evaluaciones que yo tengo realizadas y me voy a la que yo ya apliqué en la sección de Ver resultados. Me mostrará todos los resultados que mis estudiantes obtuvieron en esta evaluación. Si quiero que mis estudiantes puedan ver sus resultados, activo la primera casilla. Si yo deseo que mis estudiantes puedan ver incluso sus calificaciones, dejo las dos casillas activadas. Si yo deseo tener más detalles de esta evaluación y de sus calificaciones, puedo descargar una ficha de resultados que me entrega el IRMI a través de un Excel. Allí me mostrará el porcentaje de logro, la calificación e incluso me mostrará preguntas correctas, incorrectas y omitidas. Además, me mostrará un recuadro cuáles fueron los estudiantes que fueron evaluados y cuáles estudiantes aún quedan por evaluar.